Cuando guste. Bueno, es un placer estar acompañándolos nuevamente, un placer tener a este panel de lujo. La verdad es que no quería decirlo, pero soy fan de cada uno de ellos. Los vengo siguiendo hace tiempo, así que nada, para mí es un honor, un gusto que me hayan invitado nuevamente y para semejante responsabilidad. Así que los dejo con ellos en este panel tan importante, ¿no? Vale la redundancia. Bueno, gracias, Ari. Él es un amigo, por eso nos trata así, digo. Nada, a ver, cuando se nos planteó el tema de plantear las estrategias que nos dejó la pandemia, yo me tomé 2 licencias y lo avisé y agradezco al Consejo y a la Fundación Garrahan de que me lo permitieran. La primera fue decir que voy a tratar de esbozar conductas. Me parece que hay mejores paneles que yo donde se van a explicar herramientas y demás que han surgido. Entonces, la idea desde el organismo de control, a mí me tocó en la pandemia ser parte de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y entonces la idea fue que hoy charláramos un poco sobre conductas de todos los actores, por eso son el panel de estrategias, que debieron por lo menos, o nos debemos haber aprendido con lo que nos ha pasado. Puse debemos haber aprendido porque vieron cómo somos, no solo los argentinos, sino los humanos, que en crisis generamos una conducta y después a veces nos las olvidamos fácilmente. Entonces, la idea que tomé fue qué nos debió enseñar la pandemia, si lo habremos aprendido. A ver, ahí estamos. ¿Qué le debió enseñar al Estado? Dice, siempre la salud es una materia que se puede delegar desde el punto de vista operativo, pero el Estado aprendió, a la fuerza, que es el responsable primario e indelegable del aseguramiento del derecho de la salud de todos. ¿Dónde lo aprendimos? Digo, en aquel momento. Quizás lo más rápido que nos surge a todos es la acción que el Estado tuvo que realizar con concepto de la búsqueda de la vacuna. Porque hoy quizás estamos acostumbrados de que nos llegue el turno y nos vacunemos, pero fue un trabajo que el Estado necesariamente tuvo que cubrir. ¿Se acuerdan que hubo un gran debate sobre permitir o no permitir que cada uno de nosotros accediera al proceso de vacuna? Y bueno, el Estado en realidad debió ir rápidamente a eso. Entonces, eso es lo que más nos acordamos. Pero yo les puedo asegurar que hubieron otras acciones en donde el Estado aprendió que no podía delegar, digamos, algún eje central. Ellas fueron, por ejemplo, cuando se analizó el proceso de camas o respiradores, y hubo que salir fuertemente, no solo a comprar, a ceder a otros organismos, sino a planificar hasta la producción. Nadie sabía cuánto iba a durar esto, y entonces hubo acciones directas sobre ese tema. No solo el proceso de equipamiento, sino después, ¿se acuerdan? Otro tema importante que nos pasó fue el tema del recurso humano. Ahí, hoy escuchaba el proceso de federalización, ahí entendimos claramente desde el sector público el concepto de que había zonas en nuestro país donde un terapista no sobraba, pero era accesible, y otra zona donde hubo que llevarlo de alguna forma en una acción de política pública. A veces la política pública parece un circuito de planificación teórica, y en realidad la pandemia lo que nos demostró que el Estado no puede evitar estar a la cabeza de las acciones cuando tiene este tipo de circunstancias. A ver, perdón, volvimos al Estado. No. Ahí tengo un pequeño... Ahí está, ahí estamos, ¿no? ¿Qué le enseñó al sector prestador? Ahí coincido con Ariel, con Hugo, con el licenciado Oji. Más de uno de nosotros ha gastado litros de tinta hablando de que la capacidad ocupada
era la solución del prestador. ¿Qué nos enseñó el COVID o la pandemia en general? Que eso no es así. El COVID fue una pandemia que sobreocupó toda la red prestacional. Pero desde el punto, por ejemplo, del prestador privado, era una patología que generaba altísimos costos de protección del paciente, altísimos costos de protección del recurso humano disponible para atenderlo, y era económicamente no generaba, digamos, consultas o prácticas de orden de alta definición o de alto costo. Entonces, lo que nos enseñó, digamos, es que había que pensar un poquito más el concepto que la relación, digamos, para el sostenimiento del sistema privado, por ejemplo, prestador, tiene más que ver con la relación entre la ocupación, el ingreso de eso que ocupa hoy nuestra capacidad estructural y el costo que determina, que es un detalle que hoy sigue vigente. Hoy tenemos un montón de prestadores en grandes situaciones de crisis porque la relación ingresos contra la relación costos está siendo deficitaria. Y no es una carrera solo de precios, es una carrera que tiene que indicarnos que hay que analizar circuitos, que hay que analizar procesos, que hay que capacitar al recurso para el gasto necesario y no el gasto excesivo. La pandemia nos enseñó que hoy por hoy manejar el circuito prestador tiene que ver mucho más con, digamos, con una conformación de costo y precio que con la carrera solamente del ingreso y del proceso de ocupación. ¿Qué le enseñó al sector financiador? Que el cálculo actuarial únicamente no es el norte de su situación. Hoy por hoy, la pandemia nos mostró lo que en otro momento también debimos haber visto, que la integración entre los sectores es fundamental. No hay forma hoy de que un subsector, o sea, alguien dice, bueno, yo pertenezco al sector financiador privado y si me dejan, ahí Hugo me va a correr, si me dejan liberar la cuota, puedo corregir mi ecuación. Digamos, la cuota hoy, digamos, en el caso del sector financiador privado, la regula el Estado, pero después la regula también el gasto de bolsillo. No hay una carrera indefinida contra ese tipo de cosas. La integración entre el sector prestador, entre el sector financiador, el Estado es imprescindible. La pandemia lo demostró, digamos, en exceso, pero hoy lo tenemos instalado de la misma forma. A la población. ¿Qué nos enseñó a cualquiera de nosotros como ciudadano? Que pertenecer a un grupo de privilegio no nos asegura el bienestar. Cuando hablábamos del famoso tema de que solamente se salvaba la manada si lográbamos lograr inmunidad y demás, por más que uno tuviera digamos, la tarjeta black del mejor sistema financiador, nos contagiábamos igual si no llegaba la salud a todos los extremos de la población. Porque el derecho a la salud es un derecho y es un deber colectivo. O sea, una de las cosas que nos enseñó fuertemente la pandemia, que el desarrollo o el salvarnos individualmente en el caso de salud es imposible. No hay forma. Por supuesto que es cierto si determinados sistemas tienen más velocidad de accesibilidad y demás, pero cuando el tema es salud realmente, la necesidad básica es que todo el mundo tenga acceso. Fue un tema muy fuerte en el caso de la pandemia, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, que nos tocó medirla desde los organismos de control, que no había forma de que alguien... A ver, hablando en castellano básico, hemos tenido que buscar derivaciones de sistemas de cobertura de alta gama, para llamarlo de alguna forma, a sectores en el interior de la provincia de Buenos Aires, a sistemas que tuvieron que asistirlo, como también el sistema de financiamiento privado nos asistió en colocar poblaciones de bajos ingresos y demás. Por lo cual, a la población creo que lo que más le debe haber
quedado en el proceso de la pandemia es que la salvación en el tema salud es absolutamente colectivo. No hay forma de tenernos, digamos, una salvación realmente individualista. Y a nosotros, los gestores, los que nos toca en cada una de nuestras organizaciones hoy conducir, creo que lo que nos demostró claramente es que hacer siempre lo mismo genera siempre los mismos resultados. 1000 veces creímos cuando empezó la pandemia que debíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo y nos pegó cachetazo tras cachetazo. ¿Qué nos dejó particularmente? Que debemos ser flexibles en concepto de que digamos, de la toma de decisión. La otra cosa fundamental que nos dejó la pandemia fue la necesidad urgente de la capacitación del recurso humano. Pero lo más sencillo y más simple, allá donde el recurso humano estuvo capacitado para su autoprotección, a ver, al COVID le empatamos el partido, digo, no quiero decir que se lo ganamos, le empatamos el partido cuando conseguimos un proceso de vacuna y cuando conseguimos aprender a atenderlo. Cuando aprendimos a aprender, o sea, aprendimos a saber atenderlo, fue cuando la cosa quedó más o menos en un empate técnico. Con lo cual nos demostró que la capacitación básica del recurso, en su propia protección, en el hecho de seguir procesos y circuitos que se parametricen para resolver casos graves, como es el caso de una pandemia, pero más y muchos otros que nos vienen a diario, la capacitación fue fundamental. Y el dato es hoy una condición, digamos, sine qua non para manejar el proceso de salud, en el sector privado y en el sector público. La única forma que tuvimos de movilizar recursos fue cuando empezamos a tener datos ciertos de dónde teníamos el déficit, de dónde se nos estaban produciendo las mayores, digamos, demandas y donde no teníamos proceso de respuesta. Con lo cual, a los gestores, la verdad que hoy por hoy, la pandemia yo creo que nos dio un hermoso empujón para no creernos que sabemos todos, para saber que necesitamos rápidamente dato, información cierta. Y por último, me parece que hay que entender que el partido lo ganamos si podemos actualizar y capacitar a nuestro recurso humano permanentemente en sus habilidades primarias y también en los procesos de gestión y ejecución, digamos, de todo circuito y proceso de protección en el ámbito, digamos, prestador y en el ámbito también del financiamiento. Como dije, ojalá lo hayamos aprendido. Estas fueron algunas de las conductas, por lo menos, que se nos ocurrió traerles hoy aquí para debatir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dalmaso. Le cedemos la palabra al licenciado Magonza. El doctor Magonza, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por invitarme. Ariel, por tu invitación y por esa presentación que hiciste. Considero también que somos amigos y que eso es muy valioso. Yo quisiera decir que hoy estoy sumamente optimista por muchos motivos. El primero es porque de vuelta podemos volver a vernos, aunque sea con alguna dificultad, en una reunión presencial. Y eso le da a una charla un contexto que no lo tiene una reunión virtual. El segundo de los temas es que hoy a las 10 de la mañana haya gente acá sentada preocupada por el sistema de salud, lo cual no es poco. Lo tercero es que acabo de escuchar a un representante del Ministerio de Salud de la Nación hablando de cosas que son proyecciones de largo plazo, planificación estratégica, comunicación, cosas que no sé si la van a poder ejecutar rápidamente, pero está muy bueno que haya políticas, porque las políticas de salud son políticas interrelacionadas entre todos los actores de la salud, de la actividad económico y política, y que no hay ninguna posibilidad que la salud sola se salve. Y la otra es que claramente
Yo le voy a hacer alguna pregunta para animar a la reunión. ¿Cuántos de ustedes tienen cobertura formal de salud? Formal es que tienen un carnet que los identifica. Bien. Representan más o menos el 70% de la gente que está bajo un modelo de cobertura formalizada. El 30% está en el sistema público. Cada cosa que yo diga de ninguna manera tiene un aspecto peyorativo respecto de un sector de otro. Todo lo contrario. Yo hoy soy administrador, hace bastante, soy administrador de una organización sin fin de lucro, más de 40 años. Pero podría estar en un sector privado puro o podría haber estado en el Estado y estaría haciendo exactamente lo mismo con la misma convicción. Y para decir a mi amigo Dalmaso algo que le voy a contradecir. Esto no se arregla con cuota, claramente. ¿Por qué? Primero, la República Argentina tiene el 9%, entre el 9 y un poco más, de su PBI como gasto en salud o inversión en salud. De eso el 2,8, 2,9 es inversión pública, el resto es seguridad social, en una buena medida, y hay un 30% de eso que es el desembolso privado de bolsillo. De ese desembolso privado de bolsillo del 30%, 15% es pago de cuota o complemento de pago de cuota. Eso, la tercerización de los aportes de la mal llamada desregulación o proceso, que en realidad fue una opción de cambio por el cual el sistema privado le entró por la ventana. Es una conversación para otro día, yo creo que muy divertida. Y el 15% que falta, ¿dónde está? Es gasto de bolsillo, puro. ¿Saben a quién le pega el gasto de bolsillo puro? A los más pobres. Porque en términos relativos pagan lo mismo que todos nosotros y la renta de cada uno de nosotros es distinta. Entonces, yo digo, primero y principal, alguien lo dijo acá, estoy sumamente, me alegra enormemente el hecho, y me congratula el hecho de que estemos pensando que las políticas de salud son políticas de Estado y que nos incluyen a todos, al sector de la seguridad social, al sector público y al sector privado. Y que tiene que haber un eje de estas políticas y un conductor de estas políticas. Y ese conductor de estas políticas no hay ninguna duda, pero ninguna duda que es el Estado. Ahora, no estamos hablando de un Estado que no toma decisiones. Estamos hablando de un Estado que toma decisiones de planificación estratégica, que son decisiones que no son del corto plazo, sino que son del largo plazo, que no están motivadas por intereses políticos, sino están motivadas por intereses de política sanitaria. O sea, no es la política partidaria, es la política sanitaria. Y en ese sentido todos tenemos un rol para hacer. Y alguien dijo acá también, y yo suscribo, hay una enorme fragmentación del sistema. Y eso hace que haya una enorme superposición de recursos malgastados. Y estoy hablando a una audiencia súper calificada, porque yo entiendo que están acá, es porque ustedes esto lo entienden muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder poner las cosas en su lugar, en orden, administrar lo que es un recurso escaso, que es el recurso sanitario, como cualquier otro recurso escaso. Y en ese sentido tenemos mucho para hacer, porque el sistema de salud tiene por lo menos un más o menos 25 a 30% de gasto innecesario en medicina defensiva, que a lo mejor se podría evitar si lo que hoy comentaba la gente del Ministerio de Salud se pone en marcha. Por ejemplo, tener información disponible, oportuna, accesible, rápida, hace que la gente no pida de más. Pero también hay que tener una estructura jurídica súper sólida para defender a ese profesional, además que el profesional tiene que estar capacitado, ¿no? Súper sólida para que el profesional pueda tomar decisiones sin tener miedo de decir que no. Porque si dice que no y después le pasa algo al paciente, y ante la duda, ¿qué pasa? Gastamos recursos que muchas veces se podrían destinar a una cantidad de gente que no accede, porque tenemos un montón de gente que no accede.
Y hay otro gasto que es muy importante y que está dentro de la posibilidad de ahorro dentro del sistema. Hay una superposición de administraciones, de gestiones, de trámites administrativos. Hay una burocracia recontra excesiva dentro del sistema de salud que podemos evitar. Entonces, ¿qué haría un administrador como ustedes, como nosotros? Lo primero que hace es saca la crema, saca lo que no hace falta. ¿Por qué? Porque el recurso que hace falta hay que destinarlo a todos aquellos que todavía no llegaron a tener una cobertura. Entonces, yo digo, me parece que haciendo esas aclaraciones puedo empezar con la presentación. Voy a ir muy rápido porque imagínense, ya sabiendo lo que iba a pasar, me pusieron el cartel de que me quedaban 5 minutos. Miren, le voy a hacer solamente algunos temas para no repetirme. A ver si vamos a bien. Son 8 minutos. 8 minutos. Bueno, a ver, ¿ustedes creen que la salud es importante? Muy bien, muy bien. Son aproximadamente el 1% de la población, porque esa encuesta que ustedes están viendo, la voy a repetir rápidamente, es una encuesta que mandamos a hacer nosotros para el Congreso Argentino de Salud de ACAMI, institución a la que yo represento, en el año 2001. Y la contratamos a Poliarquía y le pagamos un honorario importante porque era una evaluación sobre 5.000 casos, con toda la formalidad. Y cuando llegó hicieron la presentación en el Congreso y llegaron a la conclusión que que en la Argentina la salud está en el puesto más o menos 12 en la preocupación de la gente y pesa el 0,2% en el año 2001. Para que los que son contadores, economistas, estudiaron, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si no hay preocupación, es porque hay una necesidad satisfecha. Ahora, ¿qué pasó? Se apagó. Eso es lo que pasó. Ahí va. ¿Qué pasó en medio de la pandemia? Ustedes dicen, bueno, en medio de la pandemia la salud pasó a ser la niña bonita. Y de hecho lo que era la preocupación de la gente era cuántos muertos había, cuántos contagiados. Pero verdadera preocupación por el sistema de salud, fíjense, estaba séptima y dio 0,7. En el medio de una pandemia, en el medio de una catástrofe sanitaria, el sistema de salud no era preocupación para la gente. Es cierto que estamos en Argentina, ¿no? En Argentina hay una serie de preocupaciones que a lo mejor no es que son, la salud es poco, sino que las otras son muchas. Ahora voy a la próxima. A ver si está ahí, a ver si logro que pase la diapo. Ahí está. Esto lo hizo la UBA hace nada, menos de 30 días. ¿Dónde está la salud? Bueno, yo no tengo los lentes puestos, no veo. No está. No está la salud. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Nunca la salud va a estar en la agenda de la política si no está en la agenda de la gente. Entonces, vamos a ver si logramos ir más rápido. Ahora vamos acá. Fíjense dónde está en la agenda de los americanos el tema de la salud en el medio de una decisión de toma de decisiones políticas, de una votación, en medio de unas elecciones, arriba de todo. Forma parte de la preocupación de los americanos fuertemente. Y es una pelea fratricida la que tienen, porque además discuten los modelos de una manera, y además tienen un modelo súper ineficiente. Perdón, quiero recordarles para todos ustedes que nosotros por ahora convivimos en uno de los modelos de salud más completos, de mayor cobertura, de mayor calidad y de mayor accesibilidad del mundo. El único problema de todo esto, que esta ecuación dice que del otro lado, si no le ponemos la cantidad de recursos necesarios
o no hacemos la gestión necesaria, no va a ser sustentable. La buena noticia es lo que tenemos. La mala noticia es que probablemente esto no perdure. Voy a ir... ¿Cuánto tengo? Después... El sistema que tenemos, yo soy un súper defensor de nuestra gente. Sí. Primero te agradezco la observación, comparto prácticamente el concepto, me descuentan los minutos. Sí, sí. Pero a ver, no hay ni... Saben que yo vengo de la técnica, como la gran mayoría de ustedes. Y la primera vez que me tocó dar una charla, en un grupo muy parecido en el área de salud de Pricewaterhouse. Entonces me invitaron a dar una charla, me dijeron, che, la salud es un tema que se viene, ¿por qué no venís y nos contás un poco? Y yo les decía todo lo mío, ¿no? ¿no? Dónde hay que mirar, qué tenemos que hacer, los indicadores. Y no hay técnica sin política. No hay ninguna probabilidad. Entonces, es más, aunque sea una mala política, es una política. Pero los vaivenes en las decisiones y la no decisión de rectoría que está de alguna manera plasmada en la Constitución como está, que le quitó, no estamos hablando en términos de malos o buenos, fue así y así se definió. Cuando hablamos de fragmentación, la primera fragmentación es la provincial. Tenemos tantas provincias con sistema público, con obras sociales provinciales, que no reportan a la superintendencia, por ejemplo, y que una ley que sale acá, que se vota acá en este cuadrado de estas manzanas, después alguno lo adhiere o no lo adhiere. Así fue con el PMO durante mucho tiempo. Y de hecho se hace cumplir más el PMO por órdenes judiciales que por la imposición de la propia ley. Entonces yo digo, este tema me parece que, vuelvo, si no hay política sanitaria, no hay ninguna posibilidad de llevar adelante exitosamente un plan de salud para la República Argentina que yo entiendo que tiene que ser universal, solidario, equitativo y además de eso tiene que ser sustentable. Pero yo les quiero, y ahora para ir de alguna manera tratar de cerrar, los costos en salud crecen por distintos motivos. Si quieren, para otro día. El envejecimiento poblacional, nuevas enfermedades, viejas enfermedades diagnosticadas precozmente y mejor tratadas. ¿Saben qué? Nosotros somos los culpables del crecimiento del costo, los que trabajamos en salud. Y lo hacemos encantados. No hay otra manera. No podríamos decir,
No, che, no investiguen más. No eduquen más. Que pongamos a los peores para que los resultados sean malos. Porque cuando el resultado es malo, obviamente el costo se reduce. Imagínense, muertes prematuras, un montón de razones que harían que bajaran los costos. Y el sistema está lanzado a ser más eficiente, aún en las peores condiciones. Y yo me saco el sombrero por la gente que trabajó en el sistema de salud en medio de la pandemia. Porque busquen todos los sectores que quieran. Y fíjense cómo se comportó el sistema de salud público, el de la seguridad social y el privado. Sin decir agua va, se puso el casco y se convirtió en la primera línea de batalla ante la enfermedad, esperando la vacuna, porque la vacuna fue lo que hoy nos da esta posibilidad. Pero mientras tanto la gente moría. Y les puedo asegurar que la gente del equipo de salud nunca tuvo un comportamiento tan alineado a los intereses superiores, que en este caso eran los de la sociedad, como en el medio de la pandemia. Entonces, seguramente manejan números. ¿Cuál es el ausentismo normal promedio de una empresa? 2,8, 2,6, 2,7, 3, según la actividad. ¿Saben cuánto fue el ausentismo no COVID? Porque tuvimos mucha gente que se enfermó, más del 30% en ese periodo, y hubo que mandarlo a la casa. ¿Y cuánta gente tuvimos que mandar a la casa porque era personal de riesgo? Esa no la contamos. Pero la gente que tomó licencias por otros motivos normales no superó los 2,6, 2,8%. El mismo ausentismo que tenía en tiempos normales. Estamos hablando que esa gente que tiene el mismo miedo que tenían todos de salir de su casa, de contagiar a sus padres, a sus hijos, se puso el barbijo, se subió a un colectivo, lo agarró un retén a las 7 de la mañana y se fue a trabajar. No faltó nadie, alguno. Pero en la organización donde estoy yo somos más de 3.000. El resultado les puedo asegurar que es igual en casi todas las organizaciones. No importa el sector. Siempre me van a decir que una vez a mí me pasó, ¿vieron? Generalizar es muy malo, pero en términos generales lo que ha pasado es esto. La respuesta del sistema sanitario ha sido muy importante. Así estábamos en marzo 2020. ¿Por qué? Porque el sistema de salud tiene un desfinanciamiento estructural que es previo a la pandemia. ¿Qué hicimos? Nos aprovisionamos de insumos, incrementamos el número de camas, incrementamos el número de camas críticas, compramos respiradores con algunas dificultades porque había una demanda cruzada del Estado y de nosotros. Y después, la verdad que nos pusimos de acuerdo y lo arreglamos. Uno sabe, perdón. Sí, al principio sufrimos un poquito. Al principio sufrimos un poquito, pero yo tuve la enorme gratificación de poder hablar con el propio ministro y decirle, estamos con un problema, ¿cómo lo arreglamos? Y me dijo, no te puedo dar los tuyos que ya están comprados porque hay una orden general, pero en cuanto esté la posibilidad los vas a tener y en cuanto tuve la posibilidad lo tuve. Y se coordinó. Y le voy a decir otra cosa más. En el medio, alguien salió diciendo que el sistema de salud necesitaba una reforma sustancial, estructural, definitiva, no sé qué. Yo no creo nada de eso. El sistema de salud se coordinó solo. ¿Por qué? Porque los médicos y la gente de los equipos de salud se ayudan solos. No necesitan de alguien que le diga, che, la verdad vos te le tenés que dar una mano a aquel. Nosotros le prestamos. Un día me llamaron a las 7:30 de la noche de un municipio y me dijeron, se venía la avalancha del COVID, necesito que si me haces PCRs. Bueno, sí. A ver, nosotros pasamos a hacer 300 PCRs por mes a 900 PCRs por día. Incorporamos 3 secuenciadores, 4 turnos. Imagínense por los bioquímicos cómo estaban y los biólogos, todos estaban gastados. Pero
¿Se quejó alguien? Nadie. Me llamaron. Mañana. Sí, mañana. Bueno, ok. Mañana no, pasado. Pero necesito que me pongan los hisopadores. ¿De dónde saco hisopadores? Muchachos, ustedes saben lo que es gestionar esto. Además, todos son recursos escasos porque lo que demando yo, lo demanda el otro. Bueno, le mandamos todo eso. ¿Sabe cuánto hace que no cobro? 1 año y medio. Las prestaciones. Entonces, este también es uno de los temas que es sustancial a este problema, a esta situación. Es la sustentabilidad que está basada también en la cadena de pagos que hoy está totalmente deteriorada. Se descentralizaron los centros, se transformaron los hospitales en hospitales COVID y no COVID. Nosotros tenemos 2 hospitales, uno era preferentemente COVID, otro no COVID, una guardia COVID, otra no COVID. Los pacientes ambulatorios fueron mandados a los centros ambulatorios o a sus casas con telemedicina. Apareció la telemedicina como una herramienta. Ojo, yo soy, entre otras cosas, he sido presidente de la Asociación de Telemedicina de ACTRA, Telemedicina Argentina. Estoy convencido que es una herramienta extraordinaria, pero no sirve para todo. ¿Está claro? Es un complemento. Después, si quieren, lo charlamos. Y voy a ver si voy a ir a algún, Hugo, algún nos quedan escasos segundos. Segundos, exactamente. Y yo mientras que Hugo busca la filmina les pido, si hablan no se los escucha por YouTube. Entonces, si esperamos después, no va a haber problema. Incluso tenemos un café para charlar todos y demás. Hemos incrementado la capacitación y la comunicación en el equipo de trabajo como una fuente de la mejora continua y de la garantía para proteger a los pacientes y a las personas. Aumentamos la capacidad de comunicación hacia los profesionales y la comunidad. Gente educada funciona mejor que gente no educada. Me dicen, esto es verdad de perogrullo. Sí, es verdad. Estoy diciendo algo que es obvio, pero hay que recalcarlo permanentemente porque la salud y la educación son los ejes del motor de esta sociedad. Y después en el medio, como si esto fuera poco, hicimos 60 trabajos de investigación nosotros solos sobre COVID. Por eso también las cosas cambiaban cada rato, ¿no? Y yo les quería mostrar un número. A ver. Hubo que tomar agilidad en la toma de decisiones, ni les cuento. Hay un amigo mío que dice, el sistema de salud es un transatlántico, pero si me dan un rato de tiempo, dobla. Y dobló. Y cuando uno se pone a pensar cómo operó la justicia, o sea, las otras áreas de Estado, yo diría que la salud, ¿no? Salió indemne de esta. Sacó las papas del fuego. Estoy totalmente agradecido a la gente que aplaudía genuinamente los primeros días, el canto del himno, pero seguimos sin estar en la agenda. Los recursos no vinieron. Durante el año, miren lo que pasó con la ocupación, la actividad. Se perdieron entre 2 y 5 facturaciones completas de los hospitales. Y los hospitales, como decía mi amigo Dalmazo, viven si están por abajo del 85-90% de ocupación, van a dar pérdida. ¿Sí? Pero no es solamente la ocupación, es la rotación y la complejidad. Entonces, teníamos internados personas que con las normas de ese momento, lo único que estaban era mirando televisión y pasando la evolución de la enfermedad, transitándola sin mayor problema que nada, que el control. Por eso hicimos otra cosa rarísima, que fue, los hoteles estaban vacíos, salimos a contratar hoteles. Así que de repente nos vimos administrando hoteles, que se parecen bastante a hospitales, aunque los hospitales son un poquito más complejos. Y ahora voy a mostrar solo un número que quiero. Miren, yo voy a cerrar con esto porque si no se hace extremadamente largo, pero si no le pongo un número a una reunión acá en el Consejo Profesional, ¿no? El costo de salud aumenta en la República Argentina
entre 30 y 35% más que el IPC. En otros lugares del mundo aumenta 2 y 3 veces arriba del IPC. Pero como en Argentina tiene una inflación de base de la magnitud que ustedes conocen, no puede aumentar 3 veces el 54%. Aumenta porque ya de base tiene un porcentaje incorporado en el índice muy importante. Los medicamentos de alto precio, y yo llamo medicamentos de alto precio porque el costo no lo conozco, aumentaron 58 veces. Se lo voy a simplificar esto que ustedes están viendo. Miren, los factores que financian al sistema de salud privado, y llamo privado a la seguridad social inclusive, y el pago de bolsillo, aumentaron entre 20 y 24 veces. Desde el año del 1 de enero del 2012, que es el momento en que se reguló a la medicina privada. Y lo uso solo de referencia, porque mi presentación no es sectorial ni parecido. Fíjense, salarios que financian a la seguridad social, 24,81, creo, si la vista no me engaña. Y cuota 20 sobre gastos que aumentaron según el PMO, calculado dentro de las obras sociales que están nacionales, que están controladas, que el PMO aumentó 4.400. Esto quiere decir que los ingresos para el sector aumentaron prácticamente 40% menos, 45% menos de lo que aumentaron los gastos. Entonces, conclusión para todos ustedes, que es obvia. Este sistema, ¿cómo ajusta? ¿Ajusta endeudándose con el fisco? ¿Ajusta no reponiendo equipos? ¿Ajusta no pagándole a los proveedores? ¿No pagándole a los prestadores? ¿Y pagándole muy mal a su equipo de salud? ¿Qué es lo que motorizó todo este cambio que se puso al hombro la pandemia? Con esto cierro, porque hay alguna cosita más, pero me parece que no de los tiempos. Gracias. Muchas gracias, Hugo. El licenciado Ogier, le damos la palabra. Hola, buenos días. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un honor estar acá con tan grandes expositores. Para repasarla. Así que bueno, la idea inicial de la convocatoria era sobre un poco las transformaciones que se están viviendo y muchas de ellas que tengan que ver con la cuestión tecnológica. Y para arrancar se me ocurrió retomar algo que incluso ya se venía hablando muchísimo antes de la pandemia y tenía que ver con esta sociedad en la que vivimos, este mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, que de alguna manera nos transforma día a día y cada vez a una velocidad más alta. Este mundo VUCA, no voy a ahondar en cuestiones, pero de alguna manera es lo que uno está viviendo y a partir de la pandemia y la aparición del COVID, todo esto se aceleró muchísimo más. Se hizo más volátil, mucho más incierto, más complejo, ¿no? O sea, el mundo se hizo más difícil y todo esto sucedió en el sector salud, con lo cual, de alguna manera, nos vimos obligados a tener que enfrentar todo este tipo de cuestiones para poder dar las respuestas. Acá estoy tomando una, le llama una consultora, Capgemini, es a nivel internacional y tiene presencia en la Argentina también, que en el 2017, es decir, unos cuantos años antes de la pandemia, entendía cuáles eran las tendencias, particularmente para los que son los seguros de salud, ¿no? E identificaba lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, la experiencia del paciente, la experiencia del afiliado. En el caso mío, que vengo de la obra social, es la experiencia de los afiliados. Todo lo que tenga que ver con la incorporación de la digitalización y la analítica.
Si ustedes ven, aparecen ahí conceptos como RPA, inteligencia artificial, blockchain, el impacto de las redes sociales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la analítica, el análisis de datos. Referenciaban recién la importancia de contar con datos para la gestión y hoy el dato es, de alguna manera, lo que es oro puro, es lo que en algún momento era el petróleo, digamos, para lo que hace a la economía. Y todo esto, el mundo de datos, y lo decía, creo que era Javier, que mencionaba la cantidad de datos que tenemos y muchos de estos datos dificultosos para transformarse en información. Lo cierto es que muchas de estas tendencias ya venían previo a la pandemia. Y de alguna manera el Big Data es como la madre de todas estas megas tendencias, ¿no? Definido el Big Data por la cantidad o el volumen de la información, la variedad de esa información, teniendo en cuenta los datos que son estructurados, desestructurados. Hoy una foto, un video pasa a ser información, la velocidad en la que se puede transmitir y la capacidad de almacenamiento que tienen hoy los dispositivos para poder contar con el manejo de toda esta información. Por supuesto, la información tiene que tener valor en relación a lo que uno está tratando de investigar y, por supuesto, tiene que ser veraz en el sentido de que sea un dato consistente en relación al tema que uno está tratando o al problema. Todas estas tendencias, de alguna manera, son un continuo que se fueron dando, son transformaciones que ya venían previo a la pandemia, pero creo que todos vamos a coincidir que a partir del 20 de marzo del 2020 se aceleró enormemente. Incluso yo no lo mencioné, porque Capgemini no lo dice, pero la telemedicina es una también tecnología que viene anterior a la pandemia. Y muchas de los profesionales y demás se resistían, por ahí no entendían que era un complemento sino que lo tomaban como un sustituto, entonces generaba cierta resistencia, pero de alguna manera el hecho de que el aislamiento producto del COVID, ¿no? Al no tener vacunas, uno tenía que buscar la manera de tratar de evitar la cadena de contagios, entonces empezaron a surgir un montón de tecnologías que ya estaban, por decirlo de alguna manera, en el mercado, disponibles para ser utilizados. Se aceleró enormemente esta posibilidad. Como dicen, los cambios vienen por inspiración, por motivación, porque uno tiene ganas de transformar algo, o por desesperación, necesidad. Una crisis necesariamente nos lleva a un cambio. Y creo que Hugo lo expresó muy bien cuando se ponía al borde del precipicio, ¿no? El hecho de que todos hayamos estado de alguna manera sin poder circular hizo que muchas de estas transformaciones se aceleraran y se lograran implementar. Estas transformaciones vienen de la mano de una terrible digitalización, ¿no? Y una transformación digital requiere de un cambio de cultura de las personas, de las organizaciones. Roberto, Hugo hacían mención a la importancia de la capacitación, ¿no? Las personas acostumbradas históricamente a trabajar en un entorno de una manera, con un mundo analógico, basado en el papel y demás, de repente todo eso se desapareció y había que empezar a trabajar de otra manera. Y esto implicó un gran cambio y para eso había que capacitar, porque muchas de estas tecnologías ya estaban. Digamos, esta tendencia que veníamos o que Capgemini nos informaba previamente, ya estaba. Había que aplicarlo y para eso es necesario poder capacitar a la gente. Y el otro gran punto, el otro gran cambio creo que es lo que le llaman el mindset o esta apertura mental que tenemos que tener para poder abrir los brazos, abrir nuestras cabezas para poder recibir todas estas tecnologías que están dando vuelta y que de alguna manera, creo yo, van a transformar enormemente la forma que se gestiona un sistema de salud. Ya con disponibilidad de información y la posibilidad de transformarlo en conocimiento, no me cabe duda que va a haber un gran cambio en la manera de gestión y que creo que es el camino al cual tenemos que transitar.
Bien, nosotros nos encontramos, o la mayoría de las organizaciones, trabajando en un mundo analógico, un mundo de papel, y prácticamente de un día para el otro tuvimos que adaptar toda nuestra forma de trabajar para poder digitalizar los procesos, los procedimientos, las tareas. Imagínense que nosotros recibíamos del CEMIC la factura, cajas, papeles, historias clínicas, etcétera, etcétera, y el 20 de marzo nos fuimos a la oficina. Y Hugo quería cobrar, había dado prestaciones y estaba en el derecho a cobrar. ¿Cómo hacíamos para poder mantener ese flujo a los prestadores para que en el medio de esta pandemia pudieran darnos la respuesta que necesitábamos, que cuidaran a nuestros afiliados, les brindaran los servicios de salud? Bueno, todo eso implicó cambios notorios. La obra social en este caso se cerró, las oficinas quedaron cerradas y de un día para el otro, de tener, no sé, 40 y pico oficinas, pasamos a tener 500 oficinas que eran los hogares de cada uno de nosotros. Hogares que tenían algunas computadoras, otros usaban la notebook que tenían de sus hijos. Había que incorporarle y darle todos los sistemas a las personas para que puedan seguir trabajando. Esto fue una tarea que fue grandiosa en el sentido de cómo tener que reaccionar para poder dar todas las respuestas que se tenían que dar. Por supuesto, hay un montón de cambios. Esto es uno de los aspectos. Otro era cuidar la atención de los afiliados. También esto es sumamente importante, en el sentido de que uno tiene un modelo de trabajo donde el afiliado venía y nos pedía una medicación, un tratamiento crónico, lo que sea, asistía a nuestra delegación, a nuestras oficinas, y de repente se encontraban cerradas. Entonces, no solo hay que capacitar a las personas en el uso de las nuevas herramientas y la disponibilidad de los sistemas y demás, sino también a los afiliados para que puedan, de alguna manera, mantener ese flujo de acercamiento. Algunos, como siempre pasa, se inician rápidamente en estos cambios y a otros les cuesta mucho más. También nos pasaba de que teníamos que cuidar la salud, particularmente de pacientes crónicos. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que los tratamientos se continuaran, que los tratamientos, digamos, nos aseguráramos que estaban siendo realizados? Porque antes el afiliado iba y lo pedía en nuestras oficinas y de repente estaban cerradas. Entonces hicimos un proceso de comunicarnos en forma proactiva con ellas para que de alguna manera explicarle cómo íbamos a trabajar, enseñarles a utilizar estas nuevas tecnologías, a aparecer si no podían acceder al médico para que le dé la receta, cómo lo hacían a través de un servicio de telemedicina que teníamos contratado, cómo podían hacer para tener esa receta digital y hacerse de ese medicamento que de alguna manera les permitía mantener su salud en términos adecuados, ¿no? Todo esto son cambios importantísimos y podemos hablar ahora sobre sobre lo que se hizo. Y yo creo que hay algo que Simón Sinek, que es un autor o un speaker que habla muchísimo sobre un montón de cosas, pero en algo creo que dio en la tecla, que es en el propósito. Y Hugo hablaba y decía, el personal de salud no tuvo un ausentismo mayor al que tenía anteriormente, aun cuando, y yo lo agrego, el personal estaba desgastado, cansado, trabajaba horas de más. Si había gente que tenía COVID, alguien tenía que reemplazarlo y eso implicaba tener que doblegar los esfuerzos. Y sin embargo, se pusieron al hombro y no cabe duda que lograron salir airosos de todo este embrollo que nos generó el COVID. Yo creo que esto tiene que ver porque hay un propósito, había un porqué, algo que de alguna manera nos moviliza, que va más allá de cualquier cosa y es algo que es muy, muy profundo y tiene que ver con la esencia en este caso, por ejemplo, del personal de salud. O sea, ese propósito que es cuidar la salud es la que los movió de alguna manera a poder estar en el frente de batalla y poder seguir de alguna manera dando las respuestas que se necesitaban. No era solamente el qué o el cómo, porque incluso Hugo lo mencionó, el hecho de las dificultades para poder pagar un honorario o un salario adecuado también en un marco de una sábana corta en términos financieros, muchas veces se hace muy difícil. ¿Qué nos pasó con la pandemia? Hoy está muy de moda el hecho de poner al paciente en el centro.
poner al afiliado en el centro en nuestro caso. Y de alguna manera lo que la pandemia nos hizo, no solo por el tema de la aparición de esta nueva enfermedad que es el COVID, sino además todo lo que vino aparejado de alguna manera en términos de los cambios de los hábitos, de las organizaciones y demás, es como que nos corrió el arco respecto de dónde estaba ese afiliado. Entonces, si lo queremos poner al centro, este análisis de lo que es el camino del paciente y demás se transformó, digamos, se modificó. Tuvimos que generar nuevos puntos de contacto, generar nuevas formas de ponernos en comunicación con los afiliados de manera de poder garantizar que el cuidado de su salud, no solo ante la aparición de alguna enfermedad o específicamente el caso de COVID, sino en general el cuidado de la enfermedad se transforme en algo que realmente sea valorado por el afiliado y se logre cuidar esa salud, sino además permanezca dentro de lo que se conocen como experiencias positivas, sea una experiencia satisfactoria para el afiliado y no sea un embrollo tener que, cada vez que necesita utilizar el servicio, un gran problema. Y todo esto viene de la mano de lo que hoy se conoce con el modelo de la cuádruple meta. Es decir, no solo había que cuidar la salud de la población y hay que trabajar para que la población sea saludable, y hoy aparecen un montón de tecnologías que nos ayudan para esto y complementan no solo las cuestiones clínicas o médicas específicamente, sino todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud en términos de lo que hacemos habitualmente. Los celulares, los dispositivos miden cuántos pasos hacemos, cómo comemos, qué calorías usamos, y todo eso se va incorporando de alguna manera al proceso de análisis del cuidado de la salud, ¿no? El punto central también es la experiencia de los pacientes, que los pacientes vivan una experiencia que de alguna manera sea satisfactoria en términos de la accesibilidad, en términos de poder conseguir un turno, en términos de que sea atendido, que reciba las respuestas adecuadas, ¿no? Creo que este objetivo se tiene que lograr y que si uno lo va integrando y lo va buscando el camino correcto y la forma adecuada, además reduce costos. Y eso creo que es algo que de alguna manera es bastante novedoso en este sentido, porque hasta ahora en salud, y lo mencionaba Hugo, todas las innovaciones tecnológicas generan aumento de costos, ¿no? Nuevos medicamentos, nuevas formas de tratamiento y demás van generando aumentos de costos. Y ahora estamos en la posibilidad de que logremos algunas transformaciones a partir de esta revolución que viene de la mano de la digitalización y permite ahorrar costo, y que ese ahorro de costo no sea en tener que pagarle menos a los prestadores, menos a los médicos, menos a todo el personal de salud, sino que ellos reciban la retribución adecuada y la que corresponde. Una gran cantidad de mejoras que se han hecho, se mencionó la teleconsulta, la telesegunda opinión, los cambios en los procesos, las formas de comunicarse con los afiliados y la aparición de la omnicanalidad también como un elemento central en todo esto, las recetas electrónicas, las recetas virtuales y la aparición de las aplicaciones, ¿no? Yo creo que, lo mencionaba Javier, en sentido de que hoy en la palma de la mano tenemos el celular, tenemos la posibilidad de tener la obra social de alguna manera en nuestras manos. El hecho de tener la posibilidad de tener una aplicación que nos permite realizar trámites de forma simple, sencillas, amigables, creo que también es una posibilidad que venía previo a la pandemia, pero claramente se aceleró enormemente, y yo creo que de alguna manera quienes empezamos a ser usuarios de este tipo de tecnología y de este tipo de servicios, no cabe duda que lo vamos a dejar y va a quedar para siempre. O sea, no es algo que se usó ahora en la pandemia porque la obra social estaba cerrada, sino que ahora directamente no voy a tomar el colectivo porque son de toda la ciudad de Buenos Aires para pedir una autorización si lo puedo hacer a través de mi celular, ¿no? Guille, discúlpame, quedan escasísimos segundos porque ya nos están apurando con lo que sigue. 30 segundos de fama. Por favor. Lo mencionamos. El mundo que nosotros teníamos prepandemia y que por supuesto se aceleró, requería de nosotros una gran cantidad de habilidades. Hoy toda esta revolución tecnológica requiere otro tipo de habilidades y por eso es fundamental no solo la apertura mental, sino también el compromiso de las organizaciones para capacitar y entrenar al personal.
¿Qué es lo que uno se encontró también? Porque no es todo color de rosas. Por supuesto que siempre hay gente que de alguna manera se sale del modelo y es el que genera los cambios, los motoriza y demás. Hay un grupo de personas que luego que uno va mostrando y comunicando, informando, viendo o mostrándole cuáles son las ventajas que provee este cambio, se suman y por supuesto va a haber siempre un porcentaje de personas que se mantienen dentro del ámbito de lo que es la resistencia al cambio. Esta imagen es más que elocuente, la posibilidad de poder modificar la forma de trasladar esas piedras a partir de la rueda y sin embargo le dice, no, estamos muy ocupados. Entonces esto me lleva a la reflexión final y con esto termino, ¿no? Que digamos, creo que el 20 de marzo fue fundacional en el término de que nos tuvo que sentar a nosotros a reflexionar sobre un modelo de trabajo. No podíamos hacer lo que hacíamos antes y estuvimos obligados, ¿no? En este caso la desesperación nos llevó a tener que reflexionar sobre cómo implementar un conjunto de cambios, ¿no? Y lo que dice Martin Reeves de la Boston Consulting Group, dice, si no hay tiempo para reflexionar sobre tu modelo mental, estás acelerando tu obsolescencia. Creo que un gran cambio que nos trajo además es que nos hizo reflexionar y esa reflexión nos va a llevar a un estadio superior y creo que ese es el gran cambio que tenemos acá en el sistema de salud. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo un resumen que dura media hora, pero mejor los invito a un cafecito, sí, que les va a agradar más. Mil gracias a los expositores, en serio, un lujo tenerlos hoy acá.